Bueno, comencemos entonces. Eh, Buenas tardes a todos y todas por haber venido a esta tercera sesión del ciclo de charlas de filosofía contemporánea de la biología. Y siguiendo con temas ligados a la evolución, hoy tenemos la presencia de Gustavo Caponi. Bueno, Gustavo Caponi es alguien que en este ambiente prácticamente no necesita presentación, sin embargo lo presento igualmente. Gustavo Caponi es profesor en la Universidad de Santa Catarina en Brasil. Si uno revisa su currículum ahí, uno se pierde con todas las cosas que tiene ahí enlistadas, porque tiene una cantidad de artículos y de libros de todo tipo de temas relacionados con filosofía de la biología. Ya sea de filosofía de la biología experimental, cosas ligadas a la historia de la fisiología y cosas ligadas a la evolución, a la biología del desarrollo, a muchos temas. Y hoy él nos va a hablar sobre adaptación en un contexto que tiene que ver también con herencia y otras cosas. O sea, Gustavo, dentro de todas las cosas que ha hecho, se ha dedicado también a este tema. Y bueno, en realidad, no sé qué tanto preámbulo puedo hacer, pero para mí de verdad un honor presentar a Gustavo Caponi en este ciclo y de verdad le agradezco mucho por habernos acompañado y por brindarnos esta charla, que de verdad el tema es muy interesante y bueno, antes que todo decir que esto se enmarca en este contexto, en el contexto de este ciclo de charla, donde vamos a estar contando con varios temas interesantes de filosofía de la biología, de todo tipo, tratamos de ser lo más variado posible. En realidad nunca se puede ser, siempre uno va a dejar, siempre van a quedar afuera temas que uno le habría gustado ver adentro, pero bueno, espero en alguna otra ocasión hacer otro ciclo y con más temas todavía. Pero vamos a tener los temas que estoy mostrando acá en pantalla. Hoy tenemos la presencia de Gustavo Caponi, así que sin más preámbulos, Gustavo, te doy la Bueno, palabra. Te dejo, espero. ¿vas a compartir pantalla? Para compartir pantalla, ¿cómo hago? Eh, No, vos decís para el tema de slide y eso. ¿Sí? No voy a usar porque hubiese sido una complicación innecesaria definir adaptación evolutiva y adaptación ontogenética. No va a ser necesario. Ah, Va a ya. ser una exposición tradicional, que es una cosa que yo acostumbro a hacer bastante. Ah, perfecto. Te saco entonces el Del póster. auditorio, para malestar del auditorio, lo acostumbro a hacer eso. Eh, bueno, Gabriel, te quería sobre todo agradecer por poder participar del ciclo. Para mí es un honor poder participar de cualquier actividad organizada por la Universidad de Chile y sobre todo por un colega como vos, por el cual tengo un gran respeto. Yo sé que estás trabajando con mucha seriedad y eso se nota en el evento que aparte que estás organizando, que me parece muy bueno, ha arrancado muy bien. Espero que yo no dé la nota discordante en esta tercera edición o tercer momento, tercera etapa. Eh, bueno, bueno, y también bueno, agradezco a todos los que estén en este momento asistiendo este recurso que bueno ha nacido se ha empezado a usar y generalizado como una respuesta a la pandemia, pero creo que va a quedarse porque nos permite intercambios con una facilidad que antes no habíamos sabido aprovechar, me parece. Bueno, el tema entonces es esa distinción entre adaptación evolutiva y adaptación ontogenética. Eh, eh, y se puede comenzar, digamos, para situarnos un poquito en esta idea de dos conceptos de adaptación, recordando una cosa que le ocurre a los biólogos, que son las homonimias taxonómicas. Usualmente los biólogos tienen el problema de que le han dado el mismo nombre a dos taxones diferentes. Y bueno, después hay que hacer un esfuerzo por deslindar y aclarar los malos entendidos que se puedan generar a partir de ahí. En el caso de la filosofía de la biología, muchas veces, en vez de tener la dificultad de las homonimias taxonómicas, lo que tenemos es el problema de las homonimias conceptuales, porque es muy común también que los biólogos lo que hagan es utilizar una misma palabra para expresar dos conceptos diferentes. Y esto, digamos, muchas veces puede generar algún tipo de confusión conceptual y algún tipo de perplejidad que es, digamos, trabajo de la filosofía de la biología, eventualmente esclarecer o ayudar a que se pueda esclarecer ese tipo de confusiones.
porque digamos, ese tipo de confusiones en algún momento siempre pueden trabar las discusiones, complicar, hasta incluso complicar las propias, sobre todo las discusiones son las que más se afectan por este tipo de confusiones terminológicas, porque en rigor no hay una confusión conceptual. Y un caso típico de estas homonimias conceptuales lo encontramos con el caso del término adaptación, que es usado, y esto ya está planteado en el título, para designar dos nociones diferentes. Uno es el concepto evolutivo de adaptación y el otro es el llamado a veces concepto fisiológico de adaptación, que yo voy a llamar concepto ontogenético de adaptación, siguiendo en eso a Sober, porque me parece que es, en definitiva, aunque sea una expresión menos frecuente, me parece más adecuada, porque es más general que la expresión concepto fisiológico de adaptación. Y en verdad también es una homonimia que no ha pasado desapercibida. Los diccionarios de biología en general nos advierten sobre estos dos conceptos de adaptación. Si uno va a un diccionario de biología, por ejemplo, qué sé yo, a ver, este viejo que yo tengo que me gusta mucho, el de Abercrombie, Hickman y Johnson de Penguin, editado hace mucho tiempo. Este y otros, incluso diccionarios de biología de inicio de siglo, ya avisan sobre esta posible confusión entre dos conceptos de adaptación. Una, la llamada la evolutiva, sería un concepto que alude a estados de caracteres propios de un determinado linaje que evolucionaron por selección natural, es decir, el concepto evolutivo. Y el otro es la llamada noción ontogenética, que remite a esos ajustes de un viviente individual que permiten que ese viviente responda funcionalmente a las contingencias de sus ambientes externo e interno. Sin embargo, más allá de lo fácil que pueda parecer explicar esa distinción, lo cierto es que esta distinción puede generar algunos problemas que merecen alguna atención y cuya aclaración depende de una correcta elucidación de las dos nociones. De hecho, si se consideran algunas complejidades conceptuales implicadas sobre todo en la noción de heredabilidad, que es central para la comprensión de las explicaciones por selección natural, entonces si se considera la noción de heredabilidad, digo, se podría llegar a la conclusión de que la distinción entre ambos conceptos, adaptación ontogenética y adaptación evolutiva, no es tan clara y que los diccionarios de biología, se podría pensar, exageraron su nitidez, digamos, no le dieron debida atención a lo problemática que podría ser esa distinción. O sea, ignorando dificultades, lo que no sería raro de ocurrir en un diccionario. Yo entiendo, sin embargo, que pese al hecho de que efectivamente existan algunas dificultades conceptuales que han sido ignoradas en las presentaciones usuales de la distinción entre adaptación evolutiva y adaptación ontogenética, pese a eso, digo, la distinción puede y debe, sobre todo, ser preservada, ganando incluso claridad con la superación de esas dificultades o pequeñas dificultades conceptuales. Y será a mostrar eso que voy a dedicar la exposición que estoy comenzando entonces. Bueno, conforme entonces lo que acabo de decir, la noción de adaptación ontogenética abarca lo que habitualmente se caracteriza como adaptaciones fisiológicas, es decir, ajustes fisiológicos a corto plazo hechos por individuos fenotípicamente plásticos y cambios también en la capacidad de respuestas de tejido muscular nervioso ante de tejido muscular o nervioso ante la estimulación repetida. En este sentido, la sudoración ante el calor ambiente sería una adaptación fisiológica, pero también lo sería el aumento de la masa muscular en los brazos de un herrero, para dar un ejemplo clásico. Además, si ese aumento de masa muscular es una adaptación fisiológica, entonces también debe considerarse una adaptación fisiológica o ontogenética al conjunto de modificaciones somáticas que permiten la aclimatación de un organismo individual a un nuevo hábitat o a un cambio climático ocurrido en su hábitat original, pudiendo entreverse incluso una jerarquía de diferentes niveles de adaptación fisiológica que se establecería
según los cambios somáticos implicados, según si los cambios somáticos implicados son más o menos profundos o más o menos permanentes. Pero, contrariamente a lo que quizá podría pensarse, el eventual incremento de la capacidad hereditaria media de producir esas adaptaciones fisiológicas, que puede verificarse, por ejemplo, en una determinada población, ya es un fenómeno ajeno a esa jerarquía. Se trata, en ese caso, de una adaptación evolutiva, que es un fenómeno de otro orden. El margen total de adaptabilidad fisiológica no es el mismo, ese propio margen, el mismo no es una adaptación fisiológica. Esa capacidad de adaptación fisiológica es una adaptación evolutiva. Así, aunque un deportista puede incrementar la capacidad de respuesta a los esfuerzos de su propio corazón, ese incremento solo podrá darse dentro de una norma de reacción preestablecida hereditariamente. Y es justamente ese margen hereditario de adaptabilidad fisiológica lo que constituye una adaptación evolutiva. Un fenómeno explicable por causas evolutivas que actúan a nivel de los linajes y no por causas próximas que actúan sobre vivientes individuales. Por eso, el mejor modo de entender la diferencia entre ambos fenómenos es preguntarse por los planos o niveles en los cuales esos fenómenos habrán de registrarse. Cuando se produce una adaptación fisiológica, estamos ante un proceso que quizá pueda ocurrir en todos los individuos de una población y hasta repetirse a lo largo de varias generaciones. Pero, aún así, ese proceso tendrá lugar y podrá verificarse durante el ciclo vital de cada uno de esos organismos. La adaptación fisiológica es, en suma, un fenómeno que ocurre y se registra, es decir, se observa en el plano del viviente individual. Un organismo se ajusta o se acomoda a una presión o a un requerimiento del entorno. Y ese proceso de ajuste se producirá y se observará en los tejidos y funciones de ese mismo organismo. Es decir, a lo largo de su existencia individual. Es en cada uno de los organismos en donde ocurre o surge algo que antes no estaba, sea un aumento del tamaño del corazón o una callosidad, por ejemplo, en la mano derecha. Mientras tanto, en el caso de la adaptación evolutiva, estamos ante un cambio que solo puede registrarse en el plano poblacional. Una adaptación evolutiva es un cambio en el valor medio de un carácter dentro de una población. En su sentido primero, más propio y estricto, una adaptación evolutiva es siempre un estado de carácter de un linaje, y solo en sentido derivado ella es atributo del individuo cuya configuración exige ese estado de carácter. En lo que atañe a eso, la diferencia entre la noción de adaptación evolutiva y adaptación ontogenética es muy clara. La noción de adaptación ontogenética alude a estados y reacciones de un organismo individual, ya lo dije. Lo que sí puede ser tratado como adaptación evolutiva en todo caso, y como también ya dije, es el estado de carácter representado por la capacidad de tener esas reacciones que son las adaptaciones ontogenéticas. Es decir, la capacidad de adaptarse ontogenéticamente que puede presentar un ser vivo individual exhibe un estado de carácter que evolucionó por selección natural. En este sentido, entonces, esa capacidad podrá ser tratada como una adaptación evolutiva. Y esto último amerita también una precisión adicional. Conforme Mary Jane West Eberhard la define, y yo la cito, la plasticidad o flexibilidad, ella dice, es la capacidad de un organismo para reaccionar a un input de su ambiente externo o interno con un cambio de forma, de estado, de movimiento o nivel de actividad. Pero, como ella también pertinentemente lo aclara, esa plasticidad puede ser o no ser adaptativa. Y conforme también Wes Eberhard lo subraya, eso quiere decir que esa plasticidad no siempre es una consecuencia de previa selección, siendo por eso mismo que no siempre la respuesta permitida por esa plasticidad será
estrictamente hablando, adaptativa. Por eso, lo que aquí estamos caracterizando como adaptabilidad ontogenética es solo un caso particular de plasticidad fenotípica. Es esta plasticidad que resulta de un proceso selectivo, o sea, cuya posibilidad, condición de posibilidad, derivó o es resultado de un proceso selectivo. Y por lo mismo, solo debe ser considerada como adaptación ontogenética una respuesta posibilitada por un mecanismo resultante de un proceso selectivo. El concepto de adaptación evolutiva, podemos entonces decir, es teóricamente más fundamental que el concepto de adaptación ontogenética. Eso en una perspectiva darwinista. Por ejemplo, si ustedes se situasen en la perspectiva de Herbert Spencer, que claro, fue una vía muerta en la biología evolutiva o algo, digamos, una vía muerta en el pensamiento biológico, ahí la relación sería inversa. Uno puede decir que en Spencer el concepto de adaptación, de lo que nosotros llamamos adaptación ontogenética, sería más importante que el de adaptación evolutiva, pero no sería en la biología como es ella hoy. Pero así como hay que decir que el concepto de adaptación ontogenética supone al concepto de adaptación evolutiva, también hay que decir que el concepto de adaptación evolutiva supone una referencia a la selección natural que a su vez conlleva una relación inevitable con el concepto de heredabilidad. Y ahí van a empezar de a poquito a plantearse algunos problemas. La selección natural, como todos sabemos, debe operar sobre variaciones heredables. Y es por eso que los estados de carácter que resultan de su operación son también heredables. Es imperativo, con todo, que esa noción de heredabilidad sea correctamente entendida y que se quiera evitar oponerla a lo adquirido. O sea, hay que evitar pensar el concepto de lo hereditario como opuesto al concepto de lo adquirido. O sea, es una mala polaridad para pensar el concepto de herencia ese. Pese a ser un lugar común, la polaridad heredado-adquirido, lo mismo que la distinción nature-nurture, es insostenible y en el límite yo diría impensable. No hay estructura, y por una razón obvia, no hay estructura biológica cuyo desarrollo no suponga recursos ontogenéticos que puedan merecer el calificativo de hereditarios. Y tampoco hay ninguna estructura biológica que no sea resultado de un proceso de desarrollo en el que intervinieron recursos ontogenéticos provistos por el ambiente en el que ese desarrollo ocurre. En cierto sentido, hasta se podría decir, y hay quien lo ha dicho por ahí, todo es hereditario, creo que fue Lewontin, y todo es adquirido. Pero que la noción de lo hereditario no opere como antítesis de la noción de lo adquirido, que eso sea así, no significa que la noción de lo hereditario y que el concepto de heredabilidad que de ella depende no tenga sentido y deban descartarse por ser ideas inútiles o superadas. Por el contrario, necesitamos mucho de esas ideas. Y entre las razones de que eso sea así, la más importante quizás sea la noción de que la noción de heredabilidad sea imprescindible para la formulación de la teoría de la selección natural. Por eso, sin negar que la idea de herencia pueda contener mucho más que la mera transmisión de secuencias de ácidos nucleicos, sin negar eso, porque no me toca a mí desde la filosofía de la biología negar eso, debemos tratar la idea de herencia con algún cuidado. O sea, no me toca a mí ni negar ni afirmar eso, es un problema científico. Debemos evitar sobre todo esa inflación descontrolada de la noción de herencia que están promoviendo aquellos que patrocinan lo que se dan llamar síntesis extendida. En este sentido, las restricciones que Francesca Merlán ha propuesto en lo que atañe a esa ampliación son definitivamente muy pertinentes y necesarias. El primer requisito para que ocurra selección natural es la existencia de una población en la que se dan formas variantes cuyas peculiaridades, resultando en el desempeño más o menos eficiente de alguna función biológica, produzcan diferencias de éxito reproductivo entre sus portadores. Pero esa es solo una primera condición para la existencia de la selección natural. Aún faltan otros dos requerimientos que también son cruciales.
son criterios relativos a la heredabilidad que deben tener esas variaciones que generan diferencias de éxito reproductivo. Uno de esos requerimientos tiene que ver con la transmisibilidad transgeneracional de las variaciones ahí implicadas. Y el otro criterio está relacionado con lo que suele describirse como la verticalidad de la transmisión. Una verticalidad que está asociada al vínculo progenitor-progenie. Es decir, para que una variación sea seleccionable, no alcanza con su transmisión y acumulación transgeneracional. También es necesario que esa transmisión sea vertical. Es necesario que esa transmisión de recursos ontogenéticos vaya únicamente de los individuos que se reproducen a los individuos que resultan de esa reproducción. Y esto abarca quizá mucho más que ácidos nucleicos, pero excluye cualquier recurso ontogenético cuya transmisión sea independiente del proceso reproductivo. Esto es clave para entender los procesos selectivos. Si una característica ventajosa no solo se transmite a la propia prole, sino que también se transmite a la prole de los demás miembros de la población, si ocurre eso, lo que pasará es que esa característica no va a otorgar ventajas selectivas a sus portadores. Esas ventajas no existirán porque el resto de la población, o por lo menos una parte de ella, también presentará esas características. Y no creo que se gane mucho introduciendo una partición entre dos tipos de transmisión transgeneracional de recursos ontogenéticos. Una que sería la herencia vertical, resultante en posibles ventajas selectivas, y otra que sería una herencia diferente, que no siendo vertical, tampoco acarrearía ventajas selectivas. Lo que aquí estamos haciendo, lo que ahí estaríamos haciendo, si optamos por esa idea de dos formas de herencia, no sería más que inventar términos nuevos para expresar conceptos ya conocidos y para los cuales ya teníamos designaciones bien establecidas. O sea, en vez de inventar conceptos, estaríamos inventando terminología, lo que no trae ninguna ventaja. Por el contrario, en virtud de esa asociación entre la noción, en vez de pensar por ahí, yo creo que hay que recordar que en virtud de esa asociación entre la noción de herencia y la noción de reproducción, que cito otra vez a Francesca Merlin, que es la que subraya este vínculo, se puede delimitar esa noción de variación heredable que es crucial para la selección natural. Y lo primero a ser dicho a ese respecto es que la noción de variación en general es semejante a la noción de estado de carácter. O sea, les propongo hacer una cierta aproximación entre la noción de variación, las variaciones sobre las que actúa la selección natural, y la noción de estado de carácter. Son nociones próximas y en definitiva quizás sean la misma. Ambas por lo menos operan polarmente, es decir, haciendo referencia ante una alternativa entre dos estados posibles. Un estado de carácter solo se registra en la polaridad derivado primitivo y siempre es derivado o primitivo por referencia a otro estado de carácter. Una variación, por su parte, se define siempre por referencia a una alternativa. Una variación es un estado de carácter del cual existe una variante alternativa en la población analizada. Piensen, por ejemplo, variante melánica, variante clara en Boston betularia, para ir al ejemplo clásico. Y en la medida en que esa diferencia entre dos posibles estados de carácter que se da en una población dependa de recursos o factores ontogenéticos de transmisión hereditaria, es decir, de transmisión necesariamente acoplada a la reproducción, en la medida en que la variación en cuestión entonces presente esa condición, diremos que ella es una variación heredable y por eso mismo seleccionable. Insisto, sin embargo, en el hecho de que aquí no se trata de distinguir entre caracteres heredados o hereditarios y caracteres adquiridos. Se trata de considerar estados alternativos de un carácter y determinar, y la cosa es un poquito más complicada, si la diferencia entre ellos se debe, entre otras cosas, a recursos ontogenéticos de transmisión hereditaria, es decir, vertical. Si eso es así, si esa diferencia supone diferencias en lo que se refiere a ese tipo de recursos ontogenéticos, aunque ciertamente también suponga siempre recursos no verticalmente transmisibles, entonces, en ese caso, diremos que se trata de variaciones heredables y, por eso,
seleccionables. Si la diferencia de longitud en el largo del cuello que se da en una población de jirafas depende, aunque sea parcialmente, de una norma de reacción genéticamente delimitada, ahí estamos ante variaciones heredables y por eso seleccionables. En cambio, si en una misma población de Homo sapiens hay individuos cuya lengua materna es el catalán y hay también otros individuos cuya lengua materna es el castellano, eso no constituye una oferta de variaciones heredables y seleccionables. No hay ahí variaciones seleccionables porque no existe ningún recurso ontogenético realmente hereditario que haga que alguien sea más propenso a hablar uno de esos dos idiomas. La capacidad de hablar sí depende, ella en cambio, en parte, de recursos ontogenéticos de transmisión hereditaria. La capacidad de hablar, pero que lo que se hable sea catalán o castellano, no. Eso no, que la lengua materna sea una u otra, no depende de ningún recurso así transmitido. Por eso, en lugar de hablar de caracteres o de características hereditarias, debemos hablar de caracteres o características cuya variancia pueda ser más o menos heredable, pudiendo ocurrir incluso que esa heredabilidad sea nula. Y desde un punto de vista epistemológico, la diferencia entre ambas cosas es mucho más importante de lo que a primera vista podría pensarse. Para que esa noción escalar, que es la heredabilidad, tenga algún sentido y resulte mínimamente operacional, es necesario dejar de considerar características o configuraciones particulares de un individuo. En lugar de eso, tenemos que pensar en términos poblacionales, es decir, tenemos que salir de la biología del desarrollo ingresando en el campo de la genética de poblaciones. En sentido estricto, la heredabilidad es entonces una propiedad que se predica de la variancia de una característica en una población concreta. Es la variancia y no la característica lo que puede ser más o menos heredable. Y esa variancia es atributo de una población y no de un individuo. Por eso, un índice de heredabilidad nada nos dice sobre la probabilidad de que una jirafa de cuello largo tiene o no de engendrar otra con esa misma característica. Ese índice solo nos indica cuál sería el valor medio del cuello que es dable esperar en una generación subsiguiente de esa misma población de jirafas si las condiciones ambientales se mantienen constantes. Con todo, aún así, el hecho de que el índice de la heredabilidad de la variancia de una característica sea superior a cero nos indica algo que es muy importante para entender el concepto de variación heredable. Si en una población la heredabilidad de la variancia de una característica es superior a cero, entonces una parte de las variaciones individuales que resultan en esa variancia debe depender de recursos ontogenéticos hereditarios, si no eso no podría ocurrir. Es decir, para que haya variancia debe haber variaciones y para que una parte de esa variancia sea heredable en sentido poblacional, es necesario que una parte de esa variancia derive de variaciones que, en alguna medida, dependan de recursos ontogenéticos cuya transmisión esté indisolublemente acoplada al vínculo reproductivo que se da entre progenitor y progenie. Y ahí ya está implícito el concepto de variación heredable que requieren las explicaciones por selección natural. Para que en una población puedan ocurrir presiones selectivas sobre un estado de carácter, la variancia de ese estado de carácter debe tener algún grado mínimo de heredabilidad. Y eso significa que una parte de las variaciones que determinan esa variancia obedece a recursos ontogenéticos hereditarios. Esto es algo cuya importancia no se visualiza si se dice, como Mary Jane Weiss Eberhard dice, de hecho lo hace y creo que se equivoca, que la selección natural solo depende de existencia de variación fenotípica. Es una forma infeliz de expresarse. En realidad, la selección natural solo puede operar sobre la variación fenotípica en la medida en que esa variación dependa, en algún grado, de recursos ontogenéticos de transmisión hereditaria, es decir, vertical. Satisfecho ese requisito, no hay por qué negar a priori, por otra parte,
que la selección natural puede ocurrir sobre variantes que, conforme se viene proponiendo en los últimos años, no dependan de variaciones genéticas, sino solo de variaciones calificables como epigenéticas. Y en este último caso, tanto como cuando hay involucradas variaciones genéticas, también se podrá decir que el resultante de esa selección, que es la adaptación evolutiva, también deberá ser considerado como un estado de carácter cuya variancia es heredable. Algo que, y ahí está, volvemos a nuestro tema, no ocurre en el caso de la adaptación ontogenética. Pero para mostrar esto último que acabo de decir, mostrar esto último puede representar alguna dificultad. Y digo, ahora volvemos entonces al centro del asunto, al asunto que está anunciado en el título de la conferencia. Esa diferencia crucial que estoy señalando entre las dos nociones de adaptación puede verse opacada por el reconocimiento necesario, inevitable, de que no existe estructura biológica cuyo desarrollo no suponga tanto recursos ontogenéticos que pueden merecer el calificativo de hereditarios como los que no, como también de otros que no merecen ese calificativo. Y también podemos decir lo mismo en cualquier reacción de un viviente individual a las contingencias del entorno, las que serían las reacciones que llamamos adaptaciones ontogenéticas. Esas reacciones suponen capacidades cuyo desarrollo no sería explicable sin la mediación de recursos ontogenéticos hereditarios, sin una base hereditaria que permita eso. Pero si no perdemos de vista de qué proceso hablamos cuando nos referimos a adaptaciones ontogenéticas, si tenemos eso bien en cuenta, comprenderemos que la variancia que resulta de esas variaciones y acomodaciones nunca podrá ser caracterizada como heredable. Y de nuevo hay que acordarse de no poner el foco en la estructura, centrándonos en la variación poblacional de esa estructura, perdón, en la variancia poblacional de esa estructura. Conforme lo vimos, las adaptaciones ontogenéticas suponen cierta plasticidad fenotípica previamente modelada por selección natural. Y entre los individuos de cualquier población, esa plasticidad puede presentar una amplia variancia. Imaginemos el caso, vamos a hacer un poquito un caso ficticio, imaginemos el caso de dos tribus de una misma etnia que al ser desplazadas por los invasores de su territorio original, se ven obligados a migrar por un periodo corto hacia una elevada meseta cuya altitud es mucho mayor que la del valle en el que esas tribus habitaban. Eso, podemos imaginarlo, le exigiría a todos los miembros de ambas tribus un cierto proceso de aclimatación consistente básicamente en un aumento de capacidad aeróbica. Pero imaginemos además que, en media, los miembros de una de las dos tribus se aclimatan mejor que los miembros de la otra. En ambas tribus va a haber individuos cuya plasticidad fenotípica les permitirá adaptarse con mayor facilidad y eficiencia, mientras que otros sufrirán más las nuevas condiciones sin poder ajustarse demasiado a ellas. Y es claro que todo siempre será una cuestión de grados, pero conforme lo que yo estoy suponiendo, conforme como estoy estructurando el ejemplo, en una de las dos tribus, llamémosle la tribu A, hay una adaptabilidad ontogenética que en media es mayor a la verificada en la tribu B. Y eso permitirá que, en media, los individuos de A acaben estando ontogenéticamente más adaptados a las nuevas condiciones que los individuos de B. Lo cierto, de todos modos, es que en ambos grupos, las características asociadas a esa aclimatación presentarán cierta variancia, pudiendo suponerse además que una parte de esa variancia obedece a diferencias asociadas con recursos ontogenéticos hereditarios y que por eso, en la próxima generación de la tribu A, la adaptación media de altura continuará siendo superior a la que se dé en la tribu B. Siendo eso precisamente lo que quizá pueda inducirnos a pensar que en última instancia esa aclimatación no es algo diferente del largo del cuello de aquellas jirafas a las que aludí un poco antes. Con todo, si lo pensamos mejor, podremos ver que hay diferencias.
Y el punto es este. Una cosa es la transmisión hereditaria de los recursos ontogenéticos que hacen a la mayor adaptabilidad de los individuos, y otra cosa diferente sería la transmisión de las adaptaciones ontogenéticas que efectivamente ocurrieron en la primera generación. Muy posiblemente, esa mayor o menor adaptabilidad, esa mayor o menor capacidad de aclimatarse, constituya un estado de carácter cuya variancia es significativamente heredable y hasta pasible de ser considerada como una adaptación evolutiva derivada de una larga historia evolutiva de migraciones forzadas. Por eso, importa decirlo, importa decirlo, no se transfiere a las propias modificaciones resultantes del proceso de aclimatación. Por tal motivo, si esas tribus pudiesen retornar rápidamente a su territorio original, y la generación siguiente a la que padeció la migración forzada ya es concebida, parida y criada después del retorno, entonces, en ese caso, las adaptaciones ontogenéticas derivadas de la vida en las alturas no ocurrirán en ninguno de los individuos. Así, aunque los progenitores que retornan solo sean los que consiguieron adaptarse con algún grado de éxito a las regiones de altura, porque los otros, supongamos, murieron allí sin poder volver al terruño, una historia terrible, aunque eso sea así, aunque la historia sea así de trágica, los cambios morfológicos y funcionales que esos individuos desarrollaron, los que vuelven desarrollaron durante su destierro, no se harán presentes en la progenie. Es decir, la adaptabilidad ontogenética puede presentar una variancia cuya heredabilidad es superior a cero, pero eso no se transfiere a la propia adaptación ontogenética que esa adaptabilidad permite. Pese a la heredabilidad de la adaptabilidad, la heredabilidad de la propia adaptación ontogenética continúa siendo nula. La cuestión central, en realidad, reside en saber identificar correctamente el estado de carácter o variación etológica, o el estado de carácter o de variación de la cual se está hablando. Conforme ya dije, ese estado de carácter y de variación se definen polarmente. Los estados de carácter se definen en virtud de la dupla derivado primitivo y las variaciones por referencia a una alternativa identificable en la población. Y en la medida en que la ontogenia de esa diferencia entre dos posibilidades dependa siempre parcialmente de recursos o factores ontogenéticos de transmisión hereditaria, diremos que estamos ante un estado de carácter o una variación cuya heredabilidad permite considerarla sea como blanco de procesos selectivos, sea como resultado de esos procesos selectivos. En cambio, cuando la variancia en cuestión no dependa de esos recursos hereditarios, diremos que estamos ante adaptaciones ontogenéticas. Se trata de una contraposición nítida y en nada arbitraria que no se presupone nada parecido a la distinción nature-nurture, ni tampoco nada parecido a la distinción entre caracteres hereditarios y caracteres adquiridos. Y estamos asumiendo que el desarrollo de la adaptación evolutiva supone recursos ontogenéticos no hereditarios y que la adaptación ontogenética no deja de suponer una adaptabilidad hereditaria. Pero aún suponiendo todo eso, continuamos manteniendo la distinción entre las dos nociones. Sin embargo, se podría discutir otra dificultad posible. Una dificultad diferente a la que hemos considerado hasta ahora, y es la que parecen poder plantear los supuestos efectos lamarckianos, comillas ahí, que estarían involucrados en la posible transmisión transgeneracional de modificaciones adquiridas, ventajosas o funcionales, o que tendría lugar por la mediación de la ya referida herencia epigenética. Más allá de lo que pueda discutirse sobre la estabilidad transgeneracional de esas modificaciones, más allá de eso, cabe pensar en la posibilidad de que una modificación ventajosa, pasible de ser descrita como adaptación ontogenética, se transmita, supongamos, epigenéticamente a la descendencia. Y ahí podríamos llegar a tener un caso en donde una adaptación evolutiva surge, o algo que podríamos llamar adaptación evolutiva surge, no ya por la mediación de la selección natural,
sino por la preservación y transmisión hereditaria de una adaptación ontogenética. En realidad no volveríamos tanto a Lamarck, sino que volveríamos a Spencer, aunque el personaje es menos simpático. Tal el caso de lo que ocurre en cierta medida con la transmisión transgeneracional de la inmunidad, que es un fenómeno conocido desde fines del siglo XIX. Ahí un fenotipo inmunológico modificado se transmite a la descendencia, no solo sin que medien cambios en la secuencia de genes, sino que además eso ocurre de modo directo sin la mediación de un proceso selectivo. Tenemos ahí un individuo ahí que desarrolla inmunidad en contra de un agente infeccioso, una inmunidad frente a un agente infeccioso, y eso sería un claro ejemplo de adaptación ontogenética. Pero a continuación, por vías que pueden ser muy diferentes, esa inmunidad se transmite directamente a la descendencia. Ahí, como ocurre, por ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas que adquieren inmunidad contra el COVID y la transmiten, hay posibilidad de transmitirla digamos, al hijo. Ahí la adaptación ontogenética parece tener al bebé. Ahí la adaptación ontogenética parece tener prioridad causal sobre la adaptación evolutiva, que es otra vez la idea de Spencer. El tema, sin embargo, tiene algunas dificultades a ser señaladas. Primero está la cuestión de la transmisibilidad y la durabilidad transgeneracional de esa marca de inmunidad. Como ocurre con todo lo que cabe dentro de la rúbrica herencia epigenética, la perdurabilidad transgeneracional de la transmisión hereditaria de la inmunidad es muy variable y no está claro de qué factores eso depende. Por otra parte, también es importante señalar que esa transmisión hereditaria de la inmunidad, aunque no sea infrecuente, dista mucho de ser la regla. Esa transmisión transgeneracional de la inmunidad no se da del mismo modo en todos los grupos taxonómicos y tampoco ocurre en el caso de todos los agentes infecciosos. Parece más bien que esa transmisibilidad depende de mecanismos seleccionados. Eso quiere decir que ella es en sí misma una adaptación evolutiva asociada a ciertos escenarios ecológicos. Y también hay que considerar que las marcas que las reacciones inmunitarias de los progenitores dejan en su progenie no siempre son benéficas o funcionales. Como ocurre con la mayor parte de las modificaciones sujetas a la transmisión hereditaria epigenética, hay casos en que las reacciones del sistema inmunitario de los progenitores producen efectos patológicos en la prole. Por eso, aún en el caso de la inmunidad, y con más razón en el caso de otras formas de herencia epigenética de modificaciones adquiridas, siempre parece necesaria la mediación de la selección natural como mecanismo generador de genuinas adaptaciones evolutivas. Y la razón de que eso sea así ya fue muy bien explicada por Richard Dawkins. Conforme él ya dijo en su ensayo Darwinismo Universal, y lo cito, los caracteres adquiridos no siempre son mejoramientos, supongamos que existan, o digamos, los caracteres adquiridos, digamos, ontogenéticamente no son siempre mejoramientos. No hay razón por lo cual ellos deban serlo y de hecho en la mayor parte de los casos son dañosos. Por eso, conforme Dawkins concluye, si la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos fuese posible, ello solo puede conducir al mejoramiento funcional si eso está complementado por algún mecanismo selectivo capaz de discriminar esos caracteres adquiridos que son mejoramientos, que pueda discriminar entre caracteres adquiridos que son mejoramientos de aquellos que no son mejoramientos. Si no se postula un mecanismo ontogenético que opere como filtro y solo permita pasar a la descendencia modificaciones que sean convenientes, y nadie ha propuesto que existe ese mecanismo, entonces no queda otra alternativa que postular un mecanismo selectivo que castigue a los herederos de modificaciones funcionales y premie a los herederos de las modificaciones que sí son funcionales. Por eso, cuando hoy se admite el papel de la herencia epigenética en la evolución adaptativa, eso nunca se hace sin dejar de reconocer que la oferta de variaciones epigenéticas, sea cual sea su origen, debe estar sometida al control de la selección natural. Y eso vale para los posibles casos en los que la causa de la modificación epigenéticamente transmitida es una adaptación ontogenética como puede serlo una reacción inmune. Aún en ese caso, la selección natural será encargada de diseñar a la adaptación evolutiva que a partir de allí pueda
configurarse. En lo que atañe a eso, la biología moderna, más allá de las novedades de la herencia epigenética, sigue sin apartarse de Darwin. Y Darwin, siempre vale recordarlo, aún aceptando la transmisión de los caracteres adquiridos, recurrió a la selección natural considerándola como el mecanismo adaptador y diversificador fundamental. Conforme Mary Jane West Everhart lo señaló, el reconocimiento del impacto evolutivo de la herencia epigenética no tiene por qué llevarnos a coquetear o a pololear, como se dice en Chile, con el fantasma de Lamarck. Y esto Mary Jane West Everhart lo dice justamente en una reseña que hace del libro de Jablonka, Evolución en 4 dimensiones. Ni eso tampoco de esas ideas no deben llevarnos tampoco a querer negar o a debilitar la diferencia entre adaptación ontogenética y adaptación evolutiva. En todo caso, eso fue lo que intenté mostrar. Les agradezco la paciencia y la atención, les pido disculpas por la falta de slides y aquí estoy para conversar o discutir lo que ustedes quieran conversar y discutir sobre el tema que expuse. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto escucharte. Y bueno, se abre el espacio a preguntas. Antes de abrir el espacio a preguntas, quería dar una información técnica, por decirlo así. Algunas personas me han dicho que el correo donde se envía la información para ingresar a las charlas les llegó a spam en sus respectivas bandejas de entrada. Así que revisen para la próxima en el spam, para cuando enviemos la información nueva para la próxima charla. Y cuéntenle a toda la gente que conozcan, que esté inscrita, que revisen también en la sección de spam, porque a algunos podría llegarles ahí. Así que eso, esa es la información técnica de utilidad pública. Así Bueno, que en bueno. mi caso no llegó a spam, por ejemplo, llegó bien. Sí. En mi caso, uno de los correos me llegó a spam y los otros no, no sé por qué, porque yo siempre me los reenvío a mí mismo, pero bueno. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Guillermo Rodríguez tiene las manos arriba. Y voy a habilitar el chat también. No, está habilitado ya. Guillermo, puedes abrir tu audio si quieres. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas felicidades por su exposición. Me aclara muchas cosas. Y también, por un lado, me genera una pregunta. En ese sentido, quisiera preguntarle a Gustavo si, bueno, la primera pregunta es si conoce el trabajo de Václav Bokta, que es un neuropediatra, ya falleció, y buscando en internet encontré un trabajo de él que me pareció muy interesante, en donde él habla sobre la hipótesis neuroplástica, una explicación alternativa al surgimiento de la bipedia en humanos, ¿no? Entonces voy a citar brevemente nada más su planteamiento general, porque me parece que tiene que ver mucho con la plática que usted acaba de dar. Voy a citar. Dice, planteamos la teoría de que la bipedestación obligada surgió en el seno de una comunidad que por las razones que fuesen, ya sea acarreo, moda o deforestación, adoptaron masivamente la locomoción bípeda como forma de desplazamiento habitual arborícola y terrestre. A pesar de no disponer de una anatomía preparada para la bipedia, las crías de estos ancestros asimilaron de forma precoz el patrón neural de la locomoción bípeda, disponible en la ontogénesis de todo primate, por el potente estímulo de la imitación procedente de toda una comunidad inmersa en el bipedalismo. Continúa la cita. De esta forma, un patrón auxiliar, lo entrecomilla, como es la bipedia para los primates, pasaría a tener un papel principal modelando la plástica estructura ósea de los infantes para imprimir en ella la impronta física del patrón de coordinación bípeda. La pelvis fue, en apariencia, la parte principal de estos cambios que, sin embargo, tuvieron lugar en una zona nuclear para la motricidad de cualquier vertebrado, la columna vertebral. En su argumentación, él dice,
Se argumentaría que la orientación ilíaca dorsal, propia de los primates no humanos, forma parte de un contexto anatómico funcional configurado para la locomoción arborícola cuadrúpeda, en el cual la musculatura autóctona que controla la función de la columna vertebral juega un papel esencial. Continúa la cita: sostenemos que el cuerpo, en su diseño anatómico funcional, es un reflejo del patrón neural de locomoción que está configurado en el genotipo de esa especie. Por tanto, el cambio del patrón neural de locomoción lleva implícito el cambio del diseño anatómico del que sirve para estructurarlo. Un proceso de esa naturaleza dejó una enorme cantidad de pruebas en el camino. Y ya a modo de sus conclusiones, que ni modo de citar, de decir todo el artículo, ya en las conclusiones a las que llega dice: la plasticidad fenotípica junto con la variabilidad de patrones posturales disponibles en la ontogénesis temprana fueron los factores que brindaron la posibilidad de transitar rutas motoras alternativas a las que genéticamente tenían predefinidas nuestros ancestros prevípedos. En ello, el potente estímulo de la imitación del comportamiento bípedo por parte de unas crías inmersas en bipedismo supuso el catalizador para la transformación de la costumbre en norma y la norma en biología. Un proceso neuroplástico que dejó sus huellas indelebles íntimamente vinculadas en el genotipo del patrón neural que las provocó. Zonas que como notarios, bien entre comillas, de la evolución guardaron memoria de los procesos neuroanatómicos sucedidos. Entonces, derivado de eso, mi pregunta es la siguiente: ¿sería esta hipótesis factible para explicar de manera plausible la presencia de la locomoción bípeda en nuestros ancestros y en nuestra especie? Y eso sería la pregunta. Gracias. Yo siempre intento evitar, como profesor de biología, de filosofía que soy, entrar en cuestiones empíricas sobre cuál sería el conjunto de evidencias que este autor tiene para sostener lo que él dice. Ahora, por lo que yo puedo entender de la exposición que vos diste, que es muy clara, yo diría que el razonamiento en términos de lo que conceptualmente de estructura de la teoría evolutiva clásica, incluso darwiniana, es totalmente correcto, digamos, no tiene, en lo que respecta a la estructura conceptual, a la forma en que utiliza los recursos de la teoría evolutiva clásica, me parece totalmente correcto. Incluso ahí no hay ningún tipo de confusión entre adaptación evolutiva y adaptación ontogenética, me parece. Lo que simplemente hay un énfasis que a mí me parece correcto, pero yo empiezo a entrar en terreno en el cual no quiero discutir, es un énfasis que a mí me parece correcto en la plasticidad de Homo sapiens o de los ancestros de Homo sapiens en todos los procesos evolutivos por los que participó Homo sapiens. Es más, la estructura que tiene es interesante porque es una estructura de razonamiento que tiene que ver con lo que a veces en la literatura se llama efecto Baldwin, o selección orgánica, aunque yo creo, los profesores de filosofía somos también medios hinchapelotas, hablando mal y pronto con las discriminaciones conceptuales, pero que yo creo que no es en realidad el efecto Baldwin o la selección orgánica tal cual Baldwin y Cohn y Lloyd Morgan lo pensaron a principios de siglo, sino que más vale una forma en que evolucionó positivamente esa idea, por ejemplo, a partir de Huxley y de otros autores, donde la plasticidad fenotípica, por ejemplo, la plasticidad comportamental, permite que se instalen ciertos comportamientos por ser ventajosos, y la instalación y el aprendizaje de esos comportamientos y su transmisión por vías no de la herencia, sino por vía de la imitación, del entrenamiento, del hábito, generan presiones selectivas, digamos, un cambio de nicho ecológico que genera presiones selectivas que retrotraen, sí, sobre lo que llamaríamos clásicamente el aspecto genético y que este hombre llama el aspecto biológico. O sea, hay una plasticidad fenotípica que permite una invención comportamental, la invención comportamental se estabiliza, y eso retrotrae como presión selectiva, premiando ¿qué? Premiando cualquier modificación morfológica, muscular, que mínimamente sea más compatible
con esa invención comportamental que se debió a pura plasticidad fenotípica. Eso me parece que ahí sí estamos siempre dentro de los recursos explicativos que tiene la teoría de la selección natural en su forma práctica, clásica, y que a mí particularmente me interesa preservar y mantener más o menos pulido, evitando las confusiones conceptuales como las que se puede armar a partir de la confusión entre la adaptación ontogenética y la adaptación evolutiva. O sea, dicho, por ejemplo, para el lenguaje que yo usé, ahí lo que tenemos es una adaptación ontogenética, comportamental, sino adaptación ontogenética, posibilitada por la plasticidad neuronal, plasticidad también por la plasticidad muscular, de pasar al bipedismo, que uno efectivamente lo ve en chimpancés, se observa, pero que en determinadas condiciones resulta un comportamiento adecuado, y eso, ahí la adaptación ontogenética produce condiciones para la adaptación evolutiva. Ahora, todo está muy bien. Ahora, incluso yo no es que yo le quise quitar importancia evolutiva a la adaptación ontogenética, solo que para que podamos pensar todo esto, necesitamos tener los dos conceptos separados. Claro. Para pensar bien necesitamos no confundir los conceptos. Muchas gracias. Ahorita si quiere ahí en el chat comparto el artículo donde viene, bueno, donde viene toda la metodología, todo lo que él hizo. Lo agradezco, me parece muy interesante el trabajo que hizo, y lo quiero compartir con todos, porque yo no lo había, yo tiene poco que lo descubrí a esta persona, incluso ya falleció, en su biografía dice que ya falleció, y me parece muy interesante el planteamiento que hace. Entonces ahorita en un momento comparto ahí en el chat para que todos lo puedan acceder a él, y sí, ya me dio más luz su respuesta, y le agradezco, y en un momento más ahí comparto el... A mí me interesaría mucho ese trabajo, sí, te agradezco mucho, Guillermo. Claro que sí, no, gracias a ustedes, felicidades. Bueno, después de eso había una pregunta en el chat, que la leo, es de Felipe Garzón, que dice: buenas tardes, no me queda claro por qué los caracteres transmitidos horizontalmente no pueden ser seleccionados. Se me viene a la mente el caso de la transmisión horizontal de plásmidos en bacterias que confieren ventajas de eficacia biológica frente a presiones selectivas de antibióticos. Esa es la pregunta que hace. Claro, pero ahí lo que pasa es que hay como uno lo piensa, esa es la llamada transmisión horizontal de material hereditario. Subrayo incluso que en la literatura especializada, en la literatura científica, en los papers, aparece siempre la expresión transmisión de material genético horizontal. Nunca aparece la idea de herencia horizontal, porque yo creo que, digamos, la idea de horizontalidad en la herencia es un poquito difícil parece que son dos nociones que no se llevan bien. Ahora, ¿cómo uno lo piensa eso? Bueno, hay una transmisión de un recurso hereditario por una vía que, digamos, que pasa a un linaje en el cual antes ese recurso no estaba, que en ese linaje aparece como puede aparecer cualquier variación hereditaria, y que una vez que aparece es premiado por selección natural, eventualmente en función de una modificación que pueda traer. O sea, para que la selección, o sea, ahí, digamos, y para que, digamos, eso pueda tener alguna ventaja selectiva, digamos, el receptor de ese recurso hereditario lo tiene que transmitir, digamos, lo tiene que transmitir a su descendencia, digamos, de una bacteria a las bacterias que surgen de esa bacteria que lo recibió, preferentemente, por lo menos, para que esas bacterias descendientes tengan alguna ventaja. Si no, la ventaja se va a diluir, y eso no va a ser selección natural. O sea, no, o sea, otra vez, incluso para uno entender los efectos evolutivos de la transmisión lateral de información genética, también tiene que mantener la distinción entre la transmisión lateral y lo que uno podría llamar también, lo que uno debe llamar herencia propiamente dicha, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. A ver, la próxima en la lista es Talía Rosas. Talía, ¿cómo estás?
Creo que puedes prender el audio, deberías poder. Sí. Ahí. Ya, perdón, no podía. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo. Tanto tiempo, desde Bogotá. Y muchas gracias, Gustavo, por tu conferencia. También creo que la última vez que te escuché en una plática pues fue en 2018, en el IFIBI de Bogotá. Uh-huh. Y pues nada, la verdad les quedó muy bonito el evento, me gusta mucho la serie de pláticas que hay, particularmente esta pues me gustó mucho, sobre todo porque yo estoy trabajando el tema de herencia epigenética. Entonces, creo que hiciste precisiones muy importantes, esta precisión conceptual de diferenciar la adaptación evolutiva, ¿no? Y la adaptación ontogenética, creo que nos ayuda a entender, ¿no? De una mejor manera qué hablamos cuando se habla de adaptación ontogenética o de darle ese peso a los procesos ontogenéticos en el proceso evolutivo, ¿no? Y nada, bueno, por eso me gustó muchísimo, la verdad. Muchas felicidades. Y yo quería preguntar algo que vi, pues creo o entendí yo que parte de tu posición es que no se puede hacer una equivalencia o no, supongo, no es para ti como correcto, relacionar esta adaptación ontogenética con lo que sería una adaptación lamarckiana en los términos como actuales o neolamarckiana. Y me gustaría preguntar un poco, o sea, que si pudieras como tratar un poco ese punto más a fondo, pensando justamente en que, por ejemplo, Jablonka, que es de las que trabaja el concepto de herencia epigenética en un sentido mucho más amplio, no nada más como prender y apagar genes, sino que realmente la epigenética, por ejemplo, la ve como un, no podría decir un resultado, pero que está acotada a los procesos del desarrollo, a los procesos ontogenéticos. Si no se entiende cómo ocurren estos procesos ontogenéticos, es muy difícil entender la epigenética, ¿no? La epigenética en el sentido amplio. Y ella, pues muchas veces habla de este tipo de neolamarquismo, pensando yo creo en que la palabra carácter adquirido ha cambiado en el tiempo, no es la misma que se usaba en el 17 y en el 18, y muchas veces, o sea, carácter adquirido está sujeto o se entiende como con procesos más de plasticidad o no sé, a lo mejor porque justo hacen falta estas precisiones conceptuales. Pero bueno, por ahí va mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Talia. Me permite retomar algunas de las ideas que desarrollé. Sobre la idea de lamarquismo y neolamarquismo, yo la recuerdo a Mary Jane West Everhart, que es justamente una persona que ha trabajado, bueno, es una bióloga fantástica y una teórica de la biología fantástica, digamos, gran parte de la distinción entre adaptación ontogenética y evolutiva que yo planteé, se la robé a Mary Jane West Everhart, y ella asciende, y aparte tiene el gran libro sobre plasticidad fenotípica, ella, digamos, la critica a Jablonka justamente por esto de, como yo dije, pololear con el fantasma de Lamarck. Y aparte porque primero que, bueno, a lo mejor a nadie, digamos, a lo mejor a la gente no le importa mucho la historia de la ciencia, pero a mí por lo menos me importa. Y, digamos, asociar primero transmisión de caracteres adquiridos con la marca, si llamar a eso lamarquismo, es un error porque todos sabemos lo que hemos estudiado un poquito de historia de la biología, es que hasta Weismann o hasta un primer paper de Galton, todos los biólogos, todos los naturalistas, desde Aristóteles hasta ahí, digamos, pasando inclusive por Darwin, aceptaron eso que se llama transmisión de caracteres adquiridos. O sea que eso no es lamarquismo. Es un error. El propio Cuvier, por ejemplo, aceptaba eso claramente. Lo que había discusiones en la historia natural era de cuál podía ser el efecto morfológico a largo plazo de esa transmisión de caracteres adquiridos. Por ejemplo, Cuvier creía que solamente podían tener un efecto muy limitado. Diderot, por ejemplo, creía que podía tener un efecto muy pronunciado. Y fíjate que dije Diderot y no dije Lamarck, porque ni siquiera el propio Lamarck pensaba que eso podía tener un efecto muy, muy, muy pronunciado, porque para él
lo que iba a introducir los grandes cambios en la morfología era esa fuerza fundamental evolutiva que tendía al incremento de la complejidad morfológica. O sea, en realidad, digamos, el que era el que tenía gran confianza en esa capacidad de la transmisión de los caracteres adquiridos y uso y desuso de producir innovaciones morfológicas era, por ejemplo, como yo digo, Diderot. En algunos ensayos, en unos aforismos sobre la interpretación de la naturaleza, en algún tipo de obras de él aparece esa idea. Ahora, lo que sí se puede decir, sí, es que lo que aparece después es el neolamarquismo, que es cuando, una vez que Darwin propone su mecanismo para explicar las adaptaciones, algunos autores vienen a decir, bueno, no, pero las adaptaciones también se pueden explicar por la vía lamarquiana. Es decir, se intenta ver que, digamos, la transmisión de caracteres adquiridos también puede producir cambio adaptativo. Y eso es sobre todo el primero en formular esa idea claramente es Spencer. Y cuando uno lo lee a Spencer, lo que uno ve es lo siguiente. Lo que Spencer está pensando es justamente colocar a lo que yo llame adaptación ontogenética, que él llama adaptación. La palabra adaptación es una palabra sobre todo en la cual el que va a usar mucho es el propio Spencer. Él va a poner a la adaptación ontogenética como la causa motora del cambio evolutivo. Entonces, lo que nosotros llamamos adaptación evolutiva, para él es una acumulación, es una transformación, un reflejo hereditario de la adaptación ontogenética. Y eso me parece que es la mejor definición de neolamarquismo que se puede dar. La cuestión es, los desarrollos actuales de la biología, las novedades que están ocurriendo en la teoría sobre fenómenos hereditarios, autorizan a pensar en un retorno del neolamarquismo de Spencer, y yo creo que lo que yo intenté mostrar que no es así. O sea, yo no, fíjate que yo no fui a contradecir la idea de herencia epigenética. En eso me usé mucho a una autora que me gusta mucho, muy joven, Francesca Merlan, que trabaja en el Instituto de Historia de la Ciencia y la Técnica de París I, discípula de Jean Gaillon, que ella ha trabajado muy bien estos temas, y lo que ella propone es una noción ampliada, manontropo, de herencia, que incluye, por supuesto, mucho más que genes, incluye muchos efectos epigenéticos, pero justamente ella, y de ahí lo tomé yo, restringe la idea de vínculo de transmisión hereditaria a aquello que se vehicula por la reproducción, a través del vínculo reproductivo. Y eso me parece que con eso permite poner otra vez, digamos, a estos desarrollos nuevos sobre temas de herencia dentro del esquema darwiniano más o menos clásico. Y por las otras razones que yo también argumenté, creo que también eso nos permite, digamos, tenemos razones para seguir pensando que para que surja una adaptación en sentido evolutivo, tenemos que considerar a la selección natural actuando sobre variancia hereditaria en un sentido restringido. Pero claro, no hay ningún tipo de negación acá de la herencia epigenética, digamos. Además, no me tocaría a mí como filósofo hacer eso, digamos. Yo simplemente dije, bueno, vamos a dar un concepto claro de herencia. ¿Cuáles son los materiales ontogenéticos de transmisión vertical? Bueno, eso le toca al científico saber. Algunos aparentemente son factores epigenéticos. Por ejemplo, podría ser una marca hereditaria, por ejemplo, la adquisición de una capacidad de resistencia a una determinada enfermedad. Eso a lo mejor, digamos, la inmunidad se puede transmitir. Ahora, eso me va a permitir pensar que esa inmunidad se pueda considerar una adaptación evolutiva surgida de una adaptación ontogenética. Aparentemente, por lo que yo veo, también en ese caso hay que pensar en la mediación de presiones selectivas de factores selectivos, con lo cual, digamos, la situación vuelve para el carril acostumbrado. Jablonka, en el libro de ella, Evolución en 4 dimensiones, en un momento ella sugiere apagar la distinción entre adaptación ontogenética y adaptación evolutiva. Pero me parece que ella se va por las razones que da para eso, son confusas. Ella dice que el concepto de adaptación
evolutiva depende del carácter selectivo de un proceso en oposición a un proceso instructivo, y que hay adaptaciones ontogenéticas que también siguen procesos selectivos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la reacción de inmunidad. Pero me parece que, o sea, ella quiere buscar la distinción entre los dos conceptos por un mal camino, y claro, lógicamente, como la busca por un camino que no es el correcto, los conceptos se le confunden. Pero si uno elige la vía de Mary Jane West Eberhard, la cosa queda mejor planteada. ¿Algo que decir, Talía? Espérate, te doy. Sí, gracias. No, pues nada, ya entiendo un poco por dónde va esta reconstrucción y también el sentido en el que acotas por qué no el americano. No, al contrario, quería saber más bien de dónde surgía eso, o sea, tu postura. Y pues nada, la verdad, muchas gracias. Creo que habría muchas más cosas que discutir, pero ya después a ver si puedo enviarte algún Es una correo posición o algo para... conservadora, epistemológicamente conservadora, claro, eso sí. No, pero se me hizo muy bien fundamentada. Pues bueno, muchísimas gracias y gracias, Gabriel. Gracias Cuídense por la mucho. pregunta. Ese tipo es la pregunta. Bueno, próximo en la lista es una pregunta del chat de Rodrigo Dover, de la Universidad de Chile. Pregunta si podrían existir otras explicaciones evolutivas que escapen del darwinismo y la teoría de selección natural. Eso pregunta. Y no sé, pero claro, ¿cuáles serían? Digamos, digamos, hasta donde yo consigo ver, no hay ninguna, digamos, la teoría de la selección natural no tiene ningún rival a la altura, digamos, no. O sea, la teoría darwiniana, digamos, ¿cuáles son los dos elementos centrales de la teoría darwiniana? Que sería la teoría de la filiación común o la de comunidad de descendencia, que es la primera teoría, y la teoría de que la selección natural es el mecanismo encargado de producir, permitir que esa deriva de formas ocurra, de producir esa deriva de formas, pero que ocurra sobre todo con arreglo a lo que Cuvier llamaba condiciones de existencia. Eso está en la página 206 del libro El origen de las especies. Dice, digamos, digamos, es normalmente reconocido que los seres vivos, dice Darwin en esa página 206, están organizados en virtud de dos leyes: la unidad de tipo, Geoffroy Saint-Hilaire, y las condiciones de existencia, Cuvier. Y él va a decir, bueno, lo que encarga, digamos, la teoría de la filiación común o de la descendencia común explica la unidad de tipo, y la teoría de la selección natural explica que, digamos, las formas digamos, sean formas que, digamos, preservan o respetan las exigencias de las condiciones de existencia. Digamos, en lo que tiene que ver con esas dos teorías fundamentales de Darwin, yo no veo que haya ningún reto claro en la biología contemporánea. Por ejemplo, uno, claro, puede considerar, por ejemplo, Ivo Divo. La Ivo Divo es muy importante porque nos muestra que la deriva de formas, además de atender a exigencias ecológicas, también atiende a los requerimientos organizacionales de la ontogenia, que eso también marca los procesos evolutivos. Pero eso no contradice la teoría darwiniana, en todo caso la complementa, le da, digamos, la enriquece más que corregirla. Seguramente no la corrige, sino que, como digo, la complementa. Por eso no sé cuál sería la teoría alternativa. Digamos, digamos, lo que sí yo puedo decir es que en ciencia uno jamás argumenta a partir de lo que todavía no se sabe, porque lo que no se sabe, sino que se argumenta a partir de lo que se sabe, y hasta donde yo sé, de lo que se sabe, no hay nada que nos obligue, nos esté invitando a romper con las dos teorías fundamentales de Darwin. Muchas gracias. Bueno, si Rodrigo tiene algo que decir, puedo darle la palabra, me lo pide en el chat o levanta la mano. Puede preguntar después. No sé. Bueno, sigamos con las preguntas. El próximo en la lista es Ariel Roffé. Ariel.
Hola Gustavo, ¿cómo andas? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, me gustó mucho la charla, te agradezco. Tengo la siguiente pregunta o objeción, si querés. Es que me parece que la definición de adaptación evolutiva tendría que ser independiente de cuáles son los mecanismos que de hecho la generan. Y eso por dos motivos. Primero, hay un motivo conceptual de circularidad, si querés, que es que las adaptaciones evolutivas son el explanandum de la teoría de la selección natural. Con lo cual, si la selección natural te explica a las adaptaciones evolutivas, si vos definís a las adaptaciones evolutivas como los rasgos que surgieron por selección natural, lo que tenés es que la selección natural te explica los rasgos que surgieron por selección natural, lo cual es circular. Bueno, esa es una diferencia vieja que yo tengo con Santiago Ginóbili, pero es así, yo lo entiendo así. Lo que sería el elemento preteórico anterior a la teoría de la selección natural y que define el objetivo explicativo de Darwin, es lo que, lo que él le llama en la página 3, lo que él apunta en la página 3 del origen, que sería lo que yo lo podría llamar así, la adecuación de estructura y función que se da en los seres vivos. Eso es lo que hay que explicar, o sea, que hay que explicar, digamos, Darwin dice en la página 3, dice, cualquier naturalista que vea las afinidades de estructura de los seres vivos, tanto en el plano anatómico como en el plano embriológico, que observe los hechos también de la biogeografía y los hechos de la sucesión geológica de las formas, se va a inclinar a pensar en una teoría de filiación común. Con lo cual, aparte, tiene razón. Por ejemplo, Buffon fue llevado a pensar de esa forma, Kant fue llevado a pensar de esa forma, pero todos recularon, ninguno se atrevió a dar ese paso, a atravesar el Rubicón transformista, evolucionista, porque no consiguieron imaginar un mecanismo capaz de producir esa deriva de formas que al mismo tiempo respetase lo que Cuvier llama condiciones de existencia. ¿Y qué son condiciones de existencia? Son las exigencias organizacionales de viabilidad que los seres vivos deben respetar para subsistir y que de hecho nosotros vemos que eso es así, que se da esa adecuación de estructura y función. Ahora, una vez, y ahí después Darwin inventa una teoría, que es la teoría de la selección natural, para explicar esa adecuación de estructura y función, y ahí esa adecuación de estructura y función, digamos, pasa a ser pensada como adaptación ya definido internamente por la propia teoría, y de usar un lenguaje moderno, como una apomorfia resultante de selección natural. O sea, dirías que el explanandum de la teoría cambió por la propia teoría. Sería así, digamos, tenemos primero un hecho a ser explicado, que es la adecuación de estructura y función que se da en los seres vivos, y la teoría me enseña a interpretar esa adecuación de estructura y función como producto de un mecanismo particular que es la selección natural, y así entonces me lleva a pensarlo como adaptación en un sentido darwiniano, que es un concepto que ahora sí es un concepto interno de la propia teoría. Ok, la segunda objeción que tenía, quizás retomando un poco la pregunta anterior, es que digamos, el mundo podría haber sido de otra manera, ¿no? Sobre si hay o no mecanismos alternativos a la selección natural que te generen adaptación. Está claro que la discusión está más o menos saldada, pero el mundo podría haber sido lamarckiano en el sentido de la marcha, no en el sentido de la epigenética contemporánea. Y parece que ahí tendrías, yo diría, el mismo fenómeno a explicar, tendría sentido hablar de adaptaciones evolutivas, solo que tendrías explicaciones distintas de ese fenómeno. Que el mundo podría haber sido lamarckiano significa que se pueden transmitir hereditariamente las modificaciones adquiridas. ¿Sería eso mundo lamarckiano? No solo eso, sino que los rasgos modificados por ejemplo, cosas como atrofia, hipertrofia, Sí, sí, uso y desuso. y que resultan ventajosos para los individuos, se hereden a la descendencia. Bueno, pero Y que no hubiese habido selección natural en absoluto, digamos. claro, pero lo interesante es que eso es el mundo ese es el mundo de Darwin. O sea, como yo decía antes, la idea de que eso puede ocurrir, que modificaciones que tienen que ver con ambiente, alimentación, temperatura, hábitos de vida, uso y desuso de órganos, por ejemplo, que eso se pueda transmitir a la descendencia, esas modificaciones producidas. Por eso es algo que está en la historia natural desde Aristóteles hasta Galton y Weismann, o sea, Darwin incluido.
y Darwin, digamos, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué pensando de esa forma Darwin, en lugar de simplemente decir la adaptación se produce por la acumulación de los efectos del uso y desuso y demás, por qué en lugar de pensar de esa forma, él tuvo que ir a postular una cosa tan complicada y esdrújula, como se dice en Brasil, como la selección natural? Y la explicación la da Richard Dawkins. Digamos, una explicación que me da Richard Dawkins, digamos, que interpreta, me parece correctamente la argumentación darwiniana, es que, por ejemplo, si yo, digamos, el uso y desuso sería un mecanismo que Darwin, en el momento en que él escribe, él le da alguna participación en la evolución de adaptaciones, pero él sabe que puede solamente tener una función limitada. Por ejemplo, ¿cómo por uso y desuso va a surgir una coloración mimética? Digamos, como las que estudió Bates o fue a estudiar Miller. ¿Cómo por uso y desuso puede surgir un órgano nuevo que no tiene uso? La invención, digamos, la evolución crea nuevas funciones. ¿Cómo puede crear nuevas funciones por uso y desuso digamos, si no está viendo justamente uso porque la función es totalmente nueva? O sea, los mecanismos de uso y desuso o de transmisión de los efectos directos del clima pueden atrofiar una estructura preexistente, pero no pueden crear absolutamente nada nuevo. Y es interesante ver esto. Lamarck, que aceptaba la teoría de la transmisión de los efectos del ambiente sobre el ser vivo y del uso y desuso, él sabía que eso solamente podía tener un efecto secundario en los cambios evolutivos. Para él, los grandes cambios evolutivos, el surgimiento de los grandes sistemas, de nuevos sistemas de órganos, eso tenía que ser producido por esa fuerza evolutiva que tendía al incremento de la complejidad. Por ejemplo, cuando él quiere analizar cómo se pasa de un insecto que solamente puede chupar a un insecto que tiene mandíbulas, él no pone uso y desuso en el medio. Ahí es ese poder que tiende al incremento progresivo de la complejidad para producir ese cambio evolutivo. Buffon, por ejemplo, un poco antes de Lamarck, pero un personaje próximo a Lamarck, también con su teoría de la degeneración, él piensa, bueno, por la degeneración uno puede pensar que, por ejemplo, un caballo, un linaje de caballos termine se transformando en un linaje de burros. Pero uno, por ejemplo, nunca puede pensar que la degeneración sea capaz de producir, por ejemplo, las modificaciones, por ejemplo, él analiza, el Buffon compara los monos del Nuevo Mundo con los monos con colas del Viejo Mundo, y entre los dos grupos ve diferencias morfológicas lo suficientemente grandes para que no se puedan explicar por los mecanismos de la degeneración. Y eso los lleva, en el caso Buffon, a, digamos, evitar, digamos, a no optar por una teoría evolutiva en el sentido lamarckiano o después darwiniano. O sea, evidentemente, digamos, aún en un mundo de transmisión de caracteres adquiridos, parece que la selección natural tendría alguna función a cumplir. Te agradezco por la respuesta. Muchas gracias, Ariel, por la pregunta. Interesante la discusión. Bueno, el próximo en la lista es Roberto Castellán, que ya está autorizado para... Bueno. Sí. Muchas gracias, estimado doctor Caponi. Excelente su participación, una plática magistral, muy limpia. Realmente toda una cátedra y se lo agradezco mucho. Sus puntos de vista son sumamente interesantes. Tengo como estudiante de biología, claro, algunas cuestiones por ahí que me brincan pues a priori. Una de ellas es que si bien, como lo menciona Gould en la agenda adaptacionista, Darwin hablaba de dos tipos de selección natural, una frecuencial y otra positiva. La positiva siendo la acumulación de los estados o del estado del carácter, y la frecuencial siendo esta que ocurre a nivel organísmico
y que es la que casi siempre se representa en casi todos los libros de biología y las discusiones de esta naturaleza. Dawkins me parece es de los pocos que retoman Dawkins y Gould la positiva. Con esto a lo que voy es, dentro de la selección natural frecuencial, tenemos casos en donde factores que están en el sistema de herencia entre la mutación como tal y la expresión fenotípica, hay una serie pues de eventos, por decirlo de alguna manera, que pueden modificar la expresión fenotípica previo, a la selección natural. Entonces, yo un poco yendo supongo usted lo mencionó por ahí al principio, a la discusión que deciden entablar precisamente Jablonka, Kevin Laland y colaboradores en la síntesis extendida, ¿no? Donde ellos dicen hay una herencia inclusiva, pero que además es una herencia que le llaman, que sigue los principios de causalidad recíproca. Por ejemplo, ustedes como filósofos que me parece que pueden entender un poco mejor estos conceptos. Yo desde la parte de la biología les puedo decir que rescaté un ejemplo de causalidad recíproca o de esto a lo que me estoy tratando de referir, que es con la expresión de una serie de small interference RNAs en las plantas, en donde cuando el meristemo apical se está desarrollando, el que va a producir las hojas, antes de generar un lado abaxial y un lado adaxial, puede determinar, dependiendo de cómo se esté desarrollando la parte anterior del meristemo, un número diferencial de estomas en la parte abaxial y en la parte adaxial, ¿no? Esto particularmente para selvas con doseles sumamente tupidos, ¿no? Donde va a ser importante para evitar la fotorrespiración, dependiendo la cantidad de luz que entre, que esta cantidad, de estomas sea diferente entre un extremo y otro de la planta. Y esto hasta el momento se ha podido explicar por estos RNAs de pequeña interferencia, es decir, tal cual factores epigenéticos que parecen estar ampliamente extendidos dentro de las latifoliadas de las angiospermas. Entonces, mi pregunta es, para mí esto encaja un poco con lo que propone Kevin Laland, Jablonka y demás en la síntesis extendida, pero aún así me parece que tiene algunos huecos que son, que estos caracteres adquiridos, un poco lo que mencionaba, no sé si lo malinterpreté, pero usted, son causas de evolución más por sesgar el hecho o sea, son causas de evolución por sesgar el hecho a las variaciones fenotípicas que van a ser expresadas o van a estar sujetas a la selección. No sé si me alcanzo a entender con esto. El razonamiento es que el desarrollo, todos estos procesos intermedios, procesos centrales, son muy robustos desde la formación. Tenemos de microtúbulos, de rutas de transducción de señales y hasta la organogénesis. Entonces, ¿dónde acomodaría usted este tipo de causalidad recíproca, como la que mencionan ellos, en un panorama de selección natural darwiniana, en la frecuencial, en la positiva? Me parece a mí muy complicado, me parece que es de los casos que pueden causar más ruido, valga la redundancia, y me gustaría saber sobre todo su postura como un laureado filósofo de la ciencia de cómo se usa este término de causalidad recíproca. ¿Qué puedo opinar al respecto? Y le agradezco sobre mucho. la complejidad de los procesos de desarrollo, eso yo creo que en lo que me tocó, en lo que yo expuse, digamos, está contemplado en el hecho de decir que, digamos, en el desarrollo de cualquier característica de un organismo están involucrados factores hereditarios de transmisión vertical, esto es, de transmisión acoplada al vínculo reproductivo, y otros factores que son de otra naturaleza, que pueden tener que ver con el ambiente en el cual ocurre eso, puede también tener, digamos, sí, uno lo puede dividir que tienen que ver con el ambiente, pero digamos, la distinción entre lo hereditario y lo no hereditario es bien simple. Lo hereditario son aquellos recursos que se transmiten por el vínculo reproductivo. Ahora, una vez que uno dice eso, lo que uno puede decir es que en cualquier configuración de un organismo necesariamente tienen que intervenir factores que no son hereditarios. Eso con relación al proceso de desarrollo. Ahora, con relación al proceso de selección natural, bueno, la selección natural va a operar sobre el fenotipo constituido, digamos, o el fenotipo como el fenotipo entra en interacción con el ambiente, con el cual uno se encuentra en algo que
puede parecer relativamente complicado o desconcertante, pero me parece que no es, que los factores que configuran el ambiente selectivo también son los factores que configuran el ambiente ontogenético, o que en parte configuran el ambiente ontogenético. O sea, el mismo ambiente que provee materiales para que ocurra la ontogenia, también es el ambiente en el cual se da la lucha por la existencia, en el que esas alternativas van a ser consideradas, digamos, los fenotipos puedan resultar más o menos ventajosos. Me parece que no hay, digamos, ahí no hay nada que sea, digamos, son cosas que a lo mejor a veces cuando uno expone la teoría las desconsidera para no complicarse, pero me parece que no hay ninguna dificultad en pensar eso de esa forma. Incluso es interesante ver que el concepto de variancia hereditaria siempre es relativo a un determinado ambiente. O sea, cuando uno considera, por ejemplo, una determinada población de jirafas, y uno se pregunta si la variancia de un determinado carácter es hereditario o no, eso alude al mismo ambiente encargado digamos, responsable en el cual ocurre la selección natural, no responsable de la selección natural, y, digamos, al ambiente que, digamos, es necesario para entender el proceso de desarrollo y sin el cual el proceso de desarrollo no podría ocurrir o no ocurriría de la forma en la cual ocurre. Esa, digamos, me parece que es una cuestión a considerar. Sobre esta idea de causación recíproca de la cual habla Lalan y esta gente, yo creo que lo que se puede decir es que están inventando la pólvora. O sea, digamos que me parece que es lo que hay mucho en este tema de la síntesis extendida. Yo no me interesa en lo más mínimo dudar de los hechos que ellos apuntan, de los aportes empíricos, de los resultados empíricos de las investigaciones de ellos, pero hay una especie de ova conceptual en relación a eso que me parece que a veces genera algún tipo de confusiones. El caso, por ejemplo, de la causación recíproca. La idea propia de selección natural necesariamente implica causación recíproca. Y esto me llama la atención que, por ejemplo, Lewontin, que insistió mucho en estos temas, no se haya acordado que esto ya estaba incluso en Engels, que es un autor que Lewontin seguramente leía, pero él podría haber encontrado que la selección natural tiene que ver con un ambiente que es, digamos, es un ambiente en parte afectado por el organismo, por el ser vivo, y también de alguna forma elegido y determinado por el propio ser vivo, y esto tiene que ver con la idea de selección de nichos. Por ejemplo, la idea de selección natural, digamos, las presiones selectivas de la que habla la teoría de la selección natural no son alguna cosa que existe en el ambiente, son una cosa que surge a partir de una oferta de variantes en un determinado ambiente. No hay el ambiente por un lado y la variante por otro, y que el ambiente sea el ambiente que selecciona. O sea, eso nunca fue la teoría de la selección natural. Entonces, en ese sentido, me parece que la idea de causación recíproca es una idea que ya está claramente prevista en cualquier formulación más o mínimamente cuidadosa de la propia teoría de la selección natural. O sea, no es que sea falso, sino que no hay ahí ninguna novedad conceptual tan importante como aparentemente habría. Muy agradecido con su respuesta y estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. Hay una cosa a decir siempre en esto. Tenemos que tener, digamos, datos empíricos nuevos, líneas nuevas de investigación, desarrollos nuevos no necesariamente implican grandes cambios en lo que sería el plano que nos puede interesar desde la filosofía de la biología, que sería el plano epistemológico, el plano metateórico. Y a mí me parece que a veces ahí hay cierto descuido en relación a eso. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, la próxima pregunta está en el chat, que es de Enrique Rufo, y pregunta: ¿en qué medida la adaptación ontogenética es similar a la evolución cultural? Esa pregunta hace. A ver, sería así. La
digamos, hay evolución cultural, sobre todo porque somos, en la medida en que, digamos, hablamos de seres vivos que tienen una gran plasticidad comportamental y una gran plasticidad de capacidad de aprendizaje. Digamos, si no, no podría haber la evolución cultural con la rapidez que ella existe. Y el hecho de que, digamos, nos adaptemos, que produzcamos y nos adaptemos individualmente ahora como digamos, a esa evolución cultural tiene que ver justamente con la adaptación ontogenética. Digamos, el hecho de que aprendamos, por ejemplo, a usar nuevas tecnologías, aprendamos a usar nuevas herramientas, eso es, claro, tiene que ver todo con el dominio con el plano de la adaptación ontogenética. Pero evidentemente ha habido un proceso evolutivo que nos hizo lo suficientemente plásticos como para que puedan ocurrir esas adaptaciones ontogenéticas que permiten la evolución cultural. Que a su vez, digamos, también eventualmente puede retrotraer sobre la propia evolución, evolución ahí sí en el sentido de evolución en el sentido estricto, produciendo presiones selectivas. Eso ya está, por ejemplo, claramente en libros tan viejos como El azar y la necesidad de Jacques Monod. Digamos, él dice, Jacques Monod, no es que el cerebro creó el lenguaje, sino que el lenguaje creó el cerebro. O sea, un determinado, una mínima complejidad neuronal permite crear un sistema de signos relativamente simples y muy primitivo. Una vez que ese sistema existe, ese sistema crea una presión selectiva favorable a un incremento en la capacidad de mejor o aprovechar ese recurso comunicativo. Y eso es una presión selectiva que impulsa algún tipo de evolución cerebral. Una vez que esa evolución cerebral ocurre, ella también produce o facilita una evolución del sistema de comunicación del lenguaje, y eso vuelve a retrotraer sobre la propia evolución cerebral. O sea, digamos, eso ahí sería un caso bien clásico de esta causación recíproca, que ya está, digo, en un libro de un biólogo molecular como Jacques Monod. Pero en relación a la propia pregunta hecha, sí, efectivamente, lo que en general permite los cambios culturales y la variedad de cultura que existe es nuestra capacidad de adaptación ontogenética. La plasticidad fenotípica de Homo sapiens. Dice gracias, Enrique Rufo, en el chat. Hay una pregunta, creo que, bueno, después hay otra pregunta en el chat, pero en la fila estaba Juan Pontes. Juan. Sí. Tudo bom, Juan? Olá, professor. Tudo bem? Olá a todos. Gracias por la esclarecedora presentación. Lo siento a todos por mi español, perdón. Bien, esta separación entre los conceptos de adaptación evolutiva y adaptación ontogenética parece facilitar sus usos de formas más coherentes dependiendo del campo de las narrativas biológicas en cuestión, así como parece disolver la confusión de algunos usos menos precisos del término. Sigo sus trabajos filosóficos y, en particular, considero muy valiosa su separación entre linajes biológicos y sistemas biológicos como dos tipos diferentes de individuos biológicos que son los objetos de reflexión de dos posiciones epistemológicas más generales en biología, a saber, las de la biología evolutiva y de la biología funcional. Mi pregunta es si esta separación de tipos de adaptación puede verse como un reflejo de estas posiciones epistemológicas y los tipos de individuos que son objetos de sus reflexiones, o si esta separación conceptual
es más independiente de esta otra discusión. Gracias. No, perfecto, Juan. Sí, efectivamente, creo que incluso aparece en un momento en la exposición, apareció la vinculación entre la adaptación evolutiva, que es algo que ocurre en el orden de lo que yo llamé causas evolutivas, podría haber utilizado causas remotas, causas ultimate, usando la terminología clásica. Meyer finalmente terminó hablando de la oposición entre causas próximas y causas evolutivas, y es la que yo usé en esta exposición. O sea, claro, las adaptaciones ontogenéticas son fenómenos que tienen que ver con el dominio de las causas próximas. Las adaptaciones evolutivas tienen que ver con el dominio de las causas remotas o causas evolutivas. Por lo mismo, también podemos decir, las adaptaciones evolutivas son algo que ocurre en el dominio de los linajes, es decir, son cambios de estados de carácter que ocurren en el dominio de los linajes. La mejor definición que yo conozco de adaptación evolutiva es justamente apomorfia resultante de un proceso de selección, de un proceso selectivo. Y en cambio las adaptaciones ontogenéticas son cambios que ocurren en cierto tipo particular de sistema biológico, que son los seres vivos individuales. Digamos, ocurren en el orden de los sistemas justamente porque ocurren en el plano de los seres vivos individuales. Aunque eventualmente también podríamos decir que también seguiríamos dentro del dominio de los sistemas, que tal vez podríamos hablar en algunos casos de tal vez adaptaciones ontogenéticas que ocurren en el plano de grupos, pero no en el plano de los linajes. Por ejemplo, un cambio de comportamiento en una manada o en una sociedad para adecuarse a una determinada circunstancia, uno lo podría transformar eso, entender como una adaptación ontogenética, que de hecho exige cambios de comportamiento en los individuos, pero nunca lo puede confundir con un cambio de estado de carácter, que es algo que ocurre en el plano del linaje y no en el plano de un grupo particular, que es un interactor ecológico particular y no ya un linaje. O sea, entender bien esta distinción exige, si Juan, vos tenés razón, exige también tener en claro la distinción aquella entre sistemas y linajes. Muchas gracias. Casualmente yo iba a hacer exactamente, o no exactamente, pero prácticamente la misma pregunta sobre linajes o sea, sobre los dos tipos de individuos, linajes y sistemas. Así que muchas gracias, Juan, por haberla preguntado. Bueno, tenemos una última pregunta en el chat. Una pregunta corta referente a la pregunta que se hizo sobre evolución y cultura. Alguien dice, en relación a la pregunta de Enrique Rufo y la respuesta de Gustavo Caponi, ¿podemos hablar entonces de una dialéctica de la biología? Eso preguntan en el chat. ¿Qué opinión te merece a ti el concepto de dialéctica de la biología? Y depende cómo se la entienda la dialéctica. Por ejemplo, yo, en cierta forma, por ejemplo, los procesos evolutivos que tienen que ver con esto que yo llamé efecto Baldwin, pero que yo digo que no a mí me gusta más llamarle efecto Huxley, es un proceso dialéctico, digamos, uno puede decir, ocurre un cambio evolutivo que permite una invención comportamental, como puede ser un nuevo recurso simbólico, un nuevo tipo de comportamiento, como por ejemplo aprender a construir diques por un castor, y después, una vez que se instala esa invención retrotrae, genera una presión selectiva donde, digamos, imagínense, una vez que se inventa algo parecido a un lenguaje, cualquier variación de tipo variancia hereditaria, vamos a decir así, que permita que un cerebro sea más apto que otro, más eficiente que otro para operar con ese sistema sígnico, eso va a ser premiado por selección natural. Ahí entonces tenemos la invención comportamental, cuya condición de posibilidad estuvo en una invención evolutiva que produce a su vez un cambio evolutivo que produce la posibilidad de nuevos cambios comportamentales que a su vez van a retrotraer sobre cambios evolutivos. ¿Llamamos a eso dialéctica? Podría ser.
Si es eso dialéctica, yo lo acepto. El hecho de que el ambiente, por ejemplo, el ambiente no seleccione independientemente, digamos, de que la presión selectiva no se configure independientemente del linaje sobre que ella opera. Es más, yo diría, la presión selectiva en rigor es algo interno a una población y nunca algo externo a la población sobre lo cual eso actúa. Esa es una forma dialéctica de pensar. Creo que Lewontin diría que sí, en el libro Dialectical Biologist diría que sí, y puede ser que sí, ¿por qué no? Muchas gracias. Bueno, la pregunta era bastante general, así que yo creo que la responde. A menos que en el chat alguien diga lo contrario. Bueno, y para ir cerrando ya, porque ya estamos en la hora, en el chat me dejaron una pregunta, pero me la dejaron a mí por interno, pero igual la hago acá, pero tiene que ver con, tal vez tiene más que ver con el transhumanismo, me dicen, pero preguntan si en algún momento los humanos pudieran realizar cambios controlados en la línea germinal, es decir, sobre su propia evolución, ¿hasta qué punto tendría sentido, o sea, tendría sentido seguir hablando de evolución darwiniana en el caso humano y en la adaptación ontogenética? Esa es la pregunta que hacen, que tiene que ver con eso. Como claro, para dejarla... la cuestión es cómo, digamos, cómo se conceptúa. Yo creo que lo que ocurre acá es lo mismo que lo que ocurre con la transmisión lateral de genes. Digamos, la cuestión es, si un fenómeno como la transmisión lateral de genes o una manipulación en el genoma, como puede ser cuando uno produce una variedad transgénica, eso cómo se conceptualiza en términos de la teoría darwiniana clásica. Y yo creo que se caracteriza como un factor más de origen de variación hereditaria. Digamos, es como se llama un mutagen, un factor de mutación que produce algún tipo de novedad, que después, claro, podrá o no ser seleccionada. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión es de si, digamos, los seres humanos están o no sometidos a cambio evolutivo, es una pregunta que nos podríamos hacer aún hoy, antes de que exista cualquier tipo de manipulación genética muy significativa sobre nosotros mismos. La cuestión es que, digamos, la pregunta es, ¿qué factores ambientales están produciendo, por ejemplo, presiones selectivas significativas sobre las poblaciones de Homo sapiens? Digamos, a lo mejor no sea tan fácil de responder, pero tenemos también que recordar siempre que los procesos evolutivos no solamente obedecen a presiones selectivas, sino que obedecen, por ejemplo, a factores como deriva genética, a procesos migratorios. O sea, los procesos evolutivos, si uno los ve en sentido amplio, continúan ocurriendo siempre y a no ser que, supongamos, por una cuestión de transhumanismo, ya no exista más reproducción, digamos la reproducción sea totalmente controlada y ocurra solamente en laboratorio, a lo mejor ahí sí habría que dejar de hablar de evolución, pero mientras eso no sea así, me parece que sería demasiado precipitado. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos ya al final de esta sesión. Ya se respondieron las preguntas que había. Le damos muchas gracias al profesor Gustavo Caponi por la excelente exposición que nos ha dado y gracias a todos y todas por haber atendido a la charla. Y bueno, ojalá que podamos repetir este tipo de instancias en algún momento acá en Chile o en algún otro lado cuando ya no haya pandemia, pero como dijo el profesor, esto de la pandemia nos ha enseñado que gracias al Zoom y a estas tecnologías podemos hacer esta clase de eventos. Tal vez no podríamos hacer un evento donde haya gente de tantos lugares del mundo en un solo lugar, pero bueno. Así que agradezco a todos, agradezco sobre todo al profesor Gustavo, y muchas gracias. Bueno, te vuelvo a agradecer, Gabriel, y le agradezco a todos los que participaron, sobre todo por las interesantes preguntas, todas muy pertinentes, las agradezco mucho, y nos veremos en los próximos encuentros. Yo espero poder participar de todos. Recomiendo particularmente la próxima conferencia, que es la de Laura Nuño, una investigadora de primer nivel, que espero poder participar y ahí podremos seguir discutiendo entonces. De hecho, ahí nos va a dar una perspectiva, la primera perspectiva un poco más crítica al darwinismo que se nos viene. Así que para contrastar.
Bueno, Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. bueno, buenas noches entonces. Buenas noches. Chau, chau. Chao, chao.